Hay un cansancio que no se va durmiendo. Podés acostarte temprano, dormir muchas horas, podés incluso tener momentos de descanso y aún así despertarte sintiendo que algo pesa. Como si hubiera algo dentro tuyo que no te dejara recuperarte. Y muchas veces intentamos explicarlo de una forma lógica, pensamos que es el ritmo de la vida, que todo lo que tenemos que hacer, ¿no? nos afecta, que eso es normal, que sentirse así es normal porque hay muchas responsabilidades. Pero hay un tipo de cansancio que no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con algo mucho más profundo. Tiene que ver como en el sentido que estás viviendo, en cuánto de vos estás dejando afuera de tu propia vida. Porque hay mujeres que no están físicamente agotadas, pero están profundamente cansadas. Cansadas de sostenerlo todo, cansadas de pensar, cansadas de estar siempre respondiendo, cansadas de no poder parar. Y lo más fuerte de todo es que muchas veces ni siquiera saben exactamente por qué. Solo sienten que algo no está bien, que algo no cierra, que algo adentro se fue apagando pero de a poco. Y esto no pasa de un día para el otro, no pasa de golpe. Es algo que se va acumulando. Pequeñas cositas como pequeñas cosas que no decís, decisiones que quizás postergás, emociones que te empezás a guardar adentro y pensamientos que no paran. También hay exigencias que se vuelven normales y sin darte cuenta empezás a vivir en modo automático, funcionando, cumpliendo con lo que tenés que hacer, resolviendo siempre, pero desconectada de vos misma. Y ese es el tipo de vida que más cansa, porque no es que el hacer te agote, es hacerlo sin conexión con vos, es hacerlo sin sentido interno, sin escucharte. Porque cuando una mujer está conectada consigo mismo, incluso desde el miedo, en el medio del movimiento, hay algo adentro que la sostiene. Pero cuando esa conexión se pierde, todo empieza a pesar. Las decisiones que tomamos empiezan a pesar, las relaciones, los vínculos empiezan a pesar y las responsabilidades por sobre todo pesan. Incluso también pesan las cosas simples porque parece que son más difíciles. Y entonces ahí es cuando aparece esa sensación de estar agotada, cansada, sin saber exactamente por qué. Y muchas veces seguimos avanzando igual, remando y remando contra la corriente, porque aprendimos a hacer eso, a seguir, a no parar nunca, a no frenar. Entonces eso empieza a no darnos espacio. Resolvemos primero y después sentimos, pero el cuerpo empieza a hablar. Ahí la energía comienza a bajar, la motivación empieza a desaparecer y lo que antes hacías con naturalidad ahora empieza a costar muchísimo más. Y ahí muchas veces aparece la culpa, porque pensás que deberías poder con todo, que deberías tener más energía, que deberías estar mejor, pero no se trata de que te falte fuerza. Se trata de que estás sosteniendo demasiado desde un lugar que no te nutre. Y hay algo importante que entender a todo esto. No todo es cansancio físico. Aquí hay un cansancio emocional, un cansancio mental, hay un cansancio energético. Y ese cansancio no se resuelve durmiendo, descansando más. Se resuelve volviendo a vos. Porque hay una forma de vivir que agota y es vivir
completamente hacia afuera, pendiente de lo que hay que hacer, de lo que falta, de lo que se esperan los demás de vos, de lo que deberías resolver. Y en ese movimiento constante, te vas dejando, te vas postergando a vos misma, te vas corriendo de tu propio centro. Y eso con el tiempo se siente, porque nadie puede sostenerse mucho tiempo estando lejos de sí misma. Y sin darte cuenta, empezás a vivir sin preguntarte cosas básicas. Por ejemplo, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué me está pasando? Por ejemplo, ¿qué siento de verdad? Y no es porque no te importe, no. Es porque estás tan enfocada en todo lo demás que no queda espacio para vos. Pero ese espacio es necesario, no es ningún lujo. Ese espacio es la base, porque cuando no hay espacio interno, la vida se vuelve pesada. Porque todo entra, todo se acumula, todo se mezcla y no hay lugar para procesar, para ordenar, para respirar. Y ahí es donde aparece ese cansancio silencioso. Ese que no se ve, ese que no se explica fácilmente. Ese que muchas mujeres sienten, pero no saben cómo nombrar. Y hay otra cosa que también influye muchísimo, que es la mente. Pensamos demasiado, todo el tiempo. Es algo que no podemos controlar, nuestra mente es así. Pensamos en lo que pasó, en lo que podría haber sido distinto, en lo que va a pasar, y así funciona. También pensamos en lo que podría salir mal, y esa es la zona de confort de nuestra mente. Pensamos en lo que tenemos que resolver todo el tiempo, y ese movimiento constante genera desgaste, porque la mente no descansa. E incluso cuando el cuerpo se detiene, la mente sigue, los pensamientos siguen, y el ruido interno constante agota. Porque no es solo lo que haces, es lo que pensás mientras haces. Es la carga interna que llevas todo el día. Es esa conversación interna que nunca se detiene. Y muchas veces ni siquiera sos consciente de eso, pero lo sentís en el cuerpo, en la energía, en la forma en que vivís el día a día. Y cuando todo eso se acumula, aparece el cansancio. Y no es algo puntual, sino que aparece como un estado general. Y todo en ese estado cuesta muchísimo más. Tomar decisiones cuesta muchísimo más, disfrutar cuesta más. Estar presente nos cuesta muchísimo porque no hay energía disponible para ello. Y entonces empezamos a buscar soluciones rápidas. Descansar más, por ejemplo, desconectarnos un rato, por ejemplo, con las redes, distraernos. Pero eso no alcanza, porque el problema no es solo lo que estás haciendo, es desde dónde lo estás viviendo. Y ahí es donde aparece algo fundamental. Volver a vos, volver a tu esencia, volver a la esencia, no como una idea lejana, sino como una práctica real. Volver a escucharte, a sentirte, volver a habitarte, porque cuando una mujer vuelve así, algo empieza a ordenarse. Y no es algo que comienza a ordenarse desde afuera, desde lo externo, comienza a ordenarse desde adentro. Y cuando eso se ordena, la energía empieza a cambiar. La vida va a seguir en movimiento, va a seguir todo igual, porque algo cambia pero adentro, porque ya no estás tan lejos de vos misma. Y eso hace una diferencia enorme, porque no es lo mismo vivir cumpliendo con vivir
en coherencia. No es lo mismo sostener todo que sostener lo que tiene sentido para vos. No es lo mismo exigirte todo el tiempo que empezar a respetarte. Y ese cambio no ocurre de un día para el otro, pero empieza con algo muy, muy simple. Con darte cuenta, con reconocer cómo estás, sin juzgarte, sin exigirte cambiar todo. Solo viviendo. Porque a veces el primer paso no es hacer algo distinto, es dejar de ignorarte, es dejar de pasarte por encima a vos misma, a vos mismo. Es esperar para empezar a incluirte en tu propia vida. Y cuando eso empieza a pasar, cuando te empezás a elegir, algo se afloja, la exigencia baja, la presión interna cambia. La forma de mirarte se suaviza y ahí empieza a aparecer otra energía, muchísimo más liviana, más clara y muchísimo más verdadera. Y desde ahí también empezás a elegirte totalmente distinto. No vas a elegirte desde el impulso o desde la obligación. Vas a elegirte desde un lugar más conectado, más consciente. Y eso es lo que cambia todo, porque la energía no vuelve cuando haces más y estás en el afuera, tratando de resolver todo. La energía vuelve cuando dejas de forzarte, cuando dejas de sostener lo que te desconecta y empezás a respetar lo que sentís. Y eso no es egoísmo, quiero que quede claro, no sos egoísta, porque eso es equilibrio, es salud emocional, es volver a un lugar interno más real. Porque hay algo que es importante de entender. No es que estés cansada solo por lo que haces físicamente. Estás cansada por cómo lo estás viviendo, por todo lo que estás sosteniendo por dentro, todo lo que no estás diciendo y también por todo lo que no estás escuchando de vos. Y tal vez hoy no necesitas hacer más, tal vez necesitas algo completamente distinto. Detenerte, respirar y empezar de a poco a volver a vos, a tu centro, a tu esencia. Porque ahí incluso en medio de la vida hay algo que se ordena. Y cuando eso se ordena, la energía también empieza a volver a volver. Y cuando la energía vuelve, también vuelve la claridad. Y ahí cuando tenemos esa claridad, empezás a sentirte distinta, mucho más presente, más conectada, muchísimo más en vos. Y eso no significa que todo lo de afuera esté resuelto. Lo que significa es que estás volviendo a un lugar donde podés sostenerte mejor, donde la vida no pesa tanto, donde ya no estás tan lejos de vos misma. Y ese es el verdadero descanso. No es el que viene de parar, sino el que viene de volver. Porque cuando volvés a vos, cuando volvés a la esencia, algo dentro tuyo deja de luchar. Y cuando deja de luchar, empieza de a poco a sanar.